¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente hasta ahora, un rato antes de la cena, un rato después, aparece un videíto de Siciliano en su taller. Con las preguntas, las inquietudes, los comentarios que por ahí ustedes me van dejando en mis redes o acá mismo, en los comentarios del video. Y bueno, van surgiendo. No volvimos al formato anterior de que simplemente se veía las herramientas y el banco y bueno, una especie de telón que yo utilizo atrás. Simplemente lo hago porque bueno, quedó pendiente de escribir un poquito esta caja de tubos de calidad genérica, encastre 1/4 y bueno, como ya todos saben, se me dificulta mucho usar la cámara. Me salió el chino que tengo adentro. Usar la cámara y poder invertirla. O sea, es un celular que filma para un lado o para el otro. Cuando hacía los videos para la aplicación, que lo subía acá inmediatamente, lo podía hacer. Pero bueno, dado que el tiempo era limitado, a mí me gusta hablar, me quedaba siempre con cosas por decir, los videos quedaban medio incompletos y bueno, ya todos sabemos, en este formato en YouTube me siento como en mi casa, puedo desarrollar temas, o me siento como en mi taller mejor, porque creo que hablo más acá que en mi casa, que estoy solo como un loco malo. Bueno, al margen de eso, vamos a mirar bien este jueguito genérico hermoso, que como dije ayer, si no se hubiese disparado el verde o el azul, ya dejaron de ser verde, me hubiese comprado otro más para tener en el antiguo tallercito, ahora cuando lo ponga a punto. Es un juego de tubitos de calidad genérica, como dije, pero viene bastante completo. Las medidas que di ayer por ahí son un poco erróneas, dado que bueno, arranca de 4 milímetros hasta 14 milímetros. Yo había dicho de 6 a 14, bueno, me equivoqué. Viene con la crucetita de 1/4. Vamos a ver si hacemos un poquito mejor de foco. La crucetita de 1/4, muy linda, muy buena terminación. No es de esas herramientas genéricas que verdaderamente dan lástima. La verdad que me gusta, es un jueguito que me gusta. No soy muy amante de las puntas con tubo, pero bueno, son muy útiles en algunos casos. Y bueno, tenemos un surtido, un lindo surtido. Por ejemplo, acá tenemos una Torx. Y tenemos un surtidito de Allen, Torx, Phillips, planos de distintas medidas. Un peseta por ahí, otro peseta. Por ahí un surtidito de uso frecuente. No es que vamos a encontrar un juego completo de cada una de estas cosas. Pero por ahí las medidas más recurrentes de Torx, la medida más recurrente de Phillips, las medidas con más uso de puntas planas. Después, bueno, los tubitos están bastante bien terminados. Están bastante bien terminaditos, con su nomenclatura, claramente, 14 milímetros. Los encastres están muy bien trabajados. Yo los he utilizado, estuve armando un motor de Gilera Smash completo, si bien son pocos lo que se utilizan, pero bueno, el de 8, el de 10, después al momento de subirlo, los estuve utilizando y créanme que estoy muy conforme con cómo se manejaron en el ajuste. Por ejemplo, se utiliza el 9. Mis amigos, los mecánicos, ustedes, mis seguidores que entienden de mecánica,
Deben estar diciendo, Tano, eso ya lo sabemos. Tienen un engranajecito en la distribución, que es donde trabaja la cadena, obviamente, con el cigüeñal, que se saca con un tubito de 9. Bueno, salió perfecto, entró perfecto. Después, bueno, esta es la llavecita Crick. Muy linda, muy delicada. Trabaja muy bien para los dos lados. Me está costando con una mano y un poco de aceite que tengo, pero créanme que va muy bien. Ahí ya le invertimos el giro. Ahí escuchamos cómo trabaja el Crick. Así que bueno, para el otro lado. Después tenemos una extensión de 4 pulgadas, bastante útil para este jueguito de tubos. Destornillador con punta cuadrada de 1/4 para trabajar con los tubitos o con las puntas. Podemos extenderlo también. Podemos extenderlo de esta forma. También podemos extenderlo con el alargue o la prolongación flexible. Quedaría más o menos una herramienta así. Muy importante. El mango de este destornillador imita muy bien a lo que sería la marca Snap-on americana, salvando las distancias. Pero bueno, créanme que se puede volver muy útil una herramientita de estas condiciones. La llavecita Crick con extracción rápida, seguro para que no se caiga el tubo. Después tenemos el manguito deslizante, muy prolijito, herramienta muy delicada. Se notan los detalles, ahí para que no pase de largo el tope con la bolita, del otro lado lo mismo. Que bueno, esto tiene la particularidad que cuando le ponemos el alargue, queda como una herramientita T. Vamos a agarrar un tubito para ilustrar lo que estoy diciendo. Bueno, sepan disculpar la desprolijidad. Está todo muy aceitado, todo muy nuevito. Patina, pero bueno, quedaría una T de 14 milímetros en este caso. La verdad, muy lindo, muy lindo. Se agarran bien, como pueden ver. Tengo que hacer fuerza para desarmar. Tano, lo estás perdiendo de a poquito. Nada, cayó acá nomás. Está acá al lado mío. Bueno, la curiosidad de este jueguito es que viene con este pequeño elenco o esta pequeña variedad de llaves Allen, que la verdad no sé muy bien para qué están pensadas, pero créanme que son medidas muy útiles en lo que es prisioneros de griferías. Así que bueno, seguramente alguna función han de tener. Vamos a enganchar la llavecita Crick. A ver si puedo hacer el equilibrio. Ahí está, perfecto. Ya acopló. Esto no se cae. Gira muy bien para un lado. Cambiamos el Crick. Gira muy bien para el otro. Tenemos el destornillador con la prolongación flexible. Así que bueno, esta es más o menos la toma de contacto con este jueguito. Esta es la cruceta, como ya dije en otras ocasiones, cuando la tenemos con un alargue. A mí me gusta llamarla cardan
O sea, cuando está sola es la cruceta, cuando ya interviene un alargue se transforma en el cardan. Bueno, tiene otro nombre, de hecho, esto se llama movimiento universal o como lo nombren técnicamente, pero bueno, es una costumbre que tengo de llamarle la cruceta y cuando tiene el prolongador o el alargue se transforma en un cardan. Así que bueno, esta es la toma de contacto con este jueguito genérico que verdaderamente me gustó. Es uno de los juegos de tubos calidad genérica que más me ha gustado. Si bien he comprado de 3 octavos, he tenido que tengo todavía, obviamente, de media. Pero bueno, en un cuarto todo es más delicado y es para tareas mucho más finas y mucho más delicadas. Si bien son herramientas más chiquitas, es todo más cuidado, más escueto. Los detalles son muy importantes en este caso. Así que bueno, vamos a ensamblar todo y seguimos charlando. Bueno, gente, hecha la toma de contacto, la muestra de cada uno de los componentes, sepan disculpar la desprolijidad de algunas cosas, pero bueno, este es un hermoso juego. El que tiene la posibilidad de comprarlo, cómprelo con confianza. Los que me siguen, los que les resulta importante o de ayuda mi opinión sobre algunos temas, por ejemplo la calidad de las herramientas, si bien es una calidad genérica, me gusta muchísimo, no noto demasiadas diferencias con algunos de renombre, si bien obviamente salvando las distancias, pero cumplen la función perfectamente, son tubos de 1/4, o sea, no es demasiado lo que resiste en torque, porque tampoco una herramienta de primera línea está preparada para resistir un torque superior a lo que amerita una llave de 1/4. No sé si me explico. No se van a poner a ajustar una tapa de cilindros con esto, eso ya es obvio, pero tampoco se van a poner a sacar un carburador con una manija de media. O sea, para mí es muy lindo juego, lo aconsejo, lo recomiendo. Lástima que se disparó el azul, muchachos, si no me compraba otro. ¿Y quién les dice si por ahí no se dan algunas cosas? Me compro otro jueguito. Así que bueno, viene con su especie de goma espuma para que se mantenga todo en su lugar. La caja verdaderamente es muy linda, un muy buen cierre y bueno. Esto no es todo, no crean que me voy a callar la boca tan rápido. Le voy a contestar a un amigo, a un suscriptor, a un seguidor, a uno de ustedes que me pregunta sobre la calidad Robust, que si bien tengo muchas marcas, muchas herramientas, pero créanme que he utilizado el 90% del surtido de herramientas Robust. Por ejemplo, esta es una llave de la primera hora, que ahí es donde viene la pregunta de este muchacho, de este amigo, este pequeño entusiasta. Pues digo pequeño porque verdaderamente es un chico, pero le gustan las herramientas Robust, dado que el padre tiene. Pero yo siempre contaba que había un modelo anterior, que es cuando yo las empecé a comprar allá por el año 2002-2003, que era en aquel momento la herramienta del TC. Sé que esto lo conté muchas veces, pero bueno, vale la pena repetirlo. Era la herramienta del TC y bueno, al piloto que daba la vuelta más rápida o no sé, buscaban alguna excusa como para premiarlos con la herramienta Robust. Eran estas de este tipo, venía con el nombre litografiado, con la medida, en aquel momento eran simplemente en milímetros. Del otro lado se podía ver la medida y la leyenda Chrome Vanadium. Y bueno, había una particularidad que Robust siempre la comercializó Easy. Yo no recuerdo haberlas visto en otro lado. Bueno,
compré montones de herramientas en Easy y venían las llaves combinadas solas, que en aquel momento vamos a decir que la 14 estaba 15 pesos. Y no creo errarle mucho. Y bueno, y había un blister con un jueguito que venía por ahí. Quiero hacer memoria para no mentirles. La 9, la 13, la 14, la 17 y la 10, pongámosle. Si estaba a 14 pesos la 14, el jueguito completo estaba a 13,50. Bueno, dado que también traía la misma medida, a mí me llamaba la atención. Entonces le pregunté a un muchacho de por ahí que estaba reponiendo y le digo, mirá, había un visor, pongo la llave sola, la 14, pip, 14 pesos. Pongo el jueguito, pip, 13,50. Y me dice, no sé, la verdad que no sé, pero está bien, o sea, está marcado así. Bueno, con el paso del tiempo, mi hermana me explicó cómo funciona la mecánica de Easy. Así que bueno, ahí entendí el porqué de esos precios. Pero bueno, nada. Esta es la herramienta de aquellos años, la que mostraban como la herramienta del TC. Obviamente, con esos precios y esas condiciones, donde por el precio de una llave me venían el jueguito de 5 llaves, le regalé llaves a todos mis amigos. A mi cuñado de aquella época, para la Nochebuena le compré un jueguito que él era abogado, no sé para qué le iba a servir, pero bueno, era mi regalo genérico para todos. Así que bueno, me reuní de estas llaves Robust, que este era el modelo primitivo. Y no había demasiado surtido de herramientas. Eran las Robust y se acabó. Ahí se hizo de día. Entonces bueno, este es el modelo que más o menos se comercializa en la actualidad. Ha cambiado un poco su anatomía, ya es una llave más gruesa, está un poquito más afirmada en el mercado y ya notamos que son medidas en pulgadas y también las hay en milímetros. La llave primaria, la primera que mostré, esta, es muy parecida, y los que ya se dieron cuenta lo saben, a la anatomía, el peso, las longitudes de esta marca, la marca SATA. O sea que en esta época Robust se inspiraba o tenía las matrices de esta hermosa marca, de la cual tengo muy buenas recomendaciones, muy buena experiencia en el uso. SATA, la verdad que es muy buena llave. Y bueno, acá tenemos el pasado, los principios, llamémosle, de Robust, y en la actualidad. Este video también lo hice con destornilladores y también lo hice con pinzas. Con llaves francesas creo que también. Así que bueno, se darán cuenta que manejo bastante las herramientas Robust, trabajo bastante con ellas y bueno, créanme que en este caso no soy de creérmela mucho ni nada, no tengo demasiado ego, pero creo que mi palabra es autorizada para recomendar determinadas herramientas de la marca Robust. O sea, porque hay que saber separar una herramienta de otra. No porque sea Robust todas van a ser espectaculares, ni porque sean Bahco todas van a ser espectaculares, ni tampoco porque sean Silver Shadow todas van a ser impresentables. La única marca que puedo decir que no me defraudó en el sentido no me defraudó cuando creí que era una porquería y terminó siendo de la primera hasta la última que tuve, fue la marca SATA. La marca Mota. Qué fallido cometiste, Tano. No, la marca Mota me defraudó del principio hasta el final.
No hubo una herramienta que verdaderamente me haya dado resultado de esa marca. Obviamente rompí estriadas, rompí destornilladores, rompí llaves crique, pero no las rompí por no saberlas utilizar ni por falta de cuidado. Las rompí porque eran herramientas que verdaderamente no servían. Calculo que eso no habrá tenido ningún control de fábrica. La Picoloro en el primer uso se me zafó. Pero bueno, qué sé yo. La marca Mota, como estaba diciendo, sacando el fallido que cometí, que verdaderamente no es así. La marca SATA la recomiendo, es muy buena. La línea Mota no sirve, a mí no me dio resultado y no me defraudó en ese sentido. Siempre creí que era una porquería y no me defraudó, era una porquería. Les pido disculpas a los amigos que les gusta la línea Mota, pero bueno. Es más, les iba a hacer este comentario, pero implicaba comprarlos y la verdad que no tenía ganas de comprar ese tipo de destornilladores. De la línea Inco, los destornilladores son exactamente igual a los Mota. A los Mota de plástico, los de la primera hora, porque después empezaron a venir. No sé si tengo alguno dando vueltas como para mostrarles el mango. La verdad que de esas herramientas en mi taller muchas no van a encontrar. Pueden encontrar alguna que haya quedado dando vueltas. Tendría que ver si encuentro algunas como para mostrarles de qué mango estoy hablando. Pero bueno, disculpen si me fui por las ramas. La línea Inco o Inco, los destornilladores son exactamente igual a los Mota, línea vieja, los que venían verdes y amarillos. Bueno, estos vienen todos amarillos. Antes solían venir, creo que los Philips venían verdes y los planos amarillos, o al revés, pero venían así, en ese surtido. Y estos vienen todos amarillos, pero ya uno se da cuenta que es la misma ergonomía, la misma anatomía, y que verdaderamente no te van a tener demasiado futuro, no van a prosperar demasiado. Si bien hay herramientas de esa línea que a mí me llaman la atención, pero Inco, M-Top y Total son la misma cosa. Para mí, bajo mi punto de vista, es la misma herramienta con otro nombre. Como algún amigo dirá, Bremen, Ruhlmann y Eurotech. Ahora, hoy en día, yo creo que son todas iguales. Simplemente le cambian el nombre del centro. Pero, en el año 2007, cuando yo conocí Bremen, era una llave de excelencia. Era una verdadera llave de excelencia. Y en 2011, cuando conocí Eurotech, o sea, si bien la conocía de la misma época que Bremen, pero tuve la toma de contacto con la herramienta, verdaderamente era una herramienta de prestigio, una herramienta de primera línea. Después, ¿qué fue pasando con Ruhlmann, Bremen y Eurotech, que se hicieron tan similares la una de la otra? Verdaderamente no lo sé. Pero bueno, en sus principios empezaron siendo buenas las tres. Así que bueno, gente, hoy tuvimos la charlita, no de frente, pero quería completar la información que estaba dando sobre esta cajita de tubos, que verdaderamente es muy buena. Contestarle a este amigo, a este muchachito que está empezando con las herramientas y me preguntaba sobre los inicios de Robust, si tenía alguna llave de Robust de vieja data. Tengo, bueno, como dije, comenzó siendo la herramienta del TC. En esa época, y creo que en la actualidad es lo mismo, se consigue únicamente en Easy. No conseguí otro lugar que vendan herramientas Robust, porque me gustaría comprarlas, porque creo que seguramente tendrían otro precio que el que vemos ahí adentro, dado que manejan el monopolio de las herramientas Robust. O sea, no hay otro lugar donde uno las pueda conseguir.
Entonces ellos imponen el precio, o que valgan muchísimo o que estén regaladas. Así que bueno, y este es el presente de la línea Robust en llaves combinadas. Esta es una herramienta SATA que agarré del tablero para hacer la comparación de dónde pudo haber venido el origen de las herramientas Robust, dado que estas dos llaves son contemporáneas. Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero anden bien. Seguramente vamos a tener una charlita cara a cara, como me gusta a mí. Y como creo que ustedes ya se encariñaron también con estos diálogos, este testeo, esta toma de contacto. Así que bueno, como dije y repito, todas las herramientas, todas las marcas de herramientas pueden tener alguna que otra que falle y puede tener alguna que otra que sea muy recomendable. Uno que busca que la calidad sea pareja en toda la línea de herramientas. Bueno, si queremos encontrar una que nos sirva, de la primera hasta la última, compren Mota. Si quieren encontrar una que sirva desde la primera hasta la última, no la van a encontrar, pero seguro todos están pensando en Baco. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Gracias por el apoyo, gracias por estar. Y cualquier cosita, cualquier duda, cualquier sugerencia, en los comentarios.